Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película argentina Esquirlas, parte de la competencia documental del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24 y a nuestro auspiciador El Comercio. También a los presentadores especiales, la Embajada de España en el Perú, la Embajada de Francia y la Embajada de Argentina en el Perú. También a Ejeda por el licenciamiento del festival. Para este diálogo, a propósito de Esquirlas, nos acompaña Natalia Garayalde, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, quien tiene ardua experiencia en gestión de festivales y bueno, nos presenta su primera película, Esquirlas. Y está con nosotros para conversar con Natalia Ernesto Tito Cabellos, director y productor peruano de cine documental. Su obra, Hija de la Laguna, aborda la cosmovisión andina en la defensa del agua y pues fue un título que tuvo numerosos premios y estuvo en Netflix un tiempo también. Y bueno, los dos conversarán a propósito de la película de Natalia y sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Elizabeth y un placer Natalia de compartir ese espacio virtual, conocer tu película y dialogar contigo, ¿no? Cuéntanos, o sea, ¿cuál fue el impulso, cuál fue la génesis de Esquirla, ¿no? ¿Qué te motivó a hacerlo? Bueno, primero muchas gracias Tito, Elizabeth y a todo el Festival de Lima. Estamos muy contentas por estar estrenando en Perú y que la película se pueda ver allá. Y bueno, respecto a tu pregunta, cuando se cumplían 20 años de las explosiones, yo quería dejar un documento sobre ese acontecimiento histórico porque bueno, había sido un hecho impune de la década de los 90 en Argentina, y entonces empecé a juntar todo el material que había recopilado durante años, eh, con testimonios, con distintas imágenes y fuentes fotográficas y de videos de vecinos, vecinas y medios, sobre todo locales, no tanto de Buenos Aires, sino sobre todo de Río Tercero y de Córdoba, de la provincia, donde está ubicada la ciudad de Río Tercero. Y con todo ese material empecé a armar el documental que tenía como protagonista en un inicio a un operario que fue el que fue señalado primero como supuesto culpable del accidente, del supuesto accidente, y después se convirtió en un testigo clave de, de las explosiones y de la causa de armas. Lo que yo quería hacer era de alguna forma combinar y poner en conjunto todo lo que había recopilado durante muchos años de investigación sobre el tema de las explosiones. Sí, y eso es lo que me parece sorprendente de los recursos que usas para contar esa historia, ¿no? Que como dices es una historia que ha quedado impune, ¿no? El hecho de mezclar un archivo tan íntimo, tan familiar, ¿no? Y poder usarlo en algo que termina siendo una denuncia, ¿no? Eso me pareció sorprendente como recurso, ¿no? Como tener este grado de intimidad del cotidiano, de una familia, de Río Tercero, ¿no? Con los niños jugando con la cámara de video, y que empieza a transformarse ese relato, ¿no? Acompañado del relato actual tuyo, en algo muy poderoso, ¿no? Que cambió la vida de la familia, de la ciudad, y que lleva pues al operario que en el inicio, como cuentas, era tu protagonista, ¿no? O sea, esa transformación de relato, de esa, como ese juego de los recursos narrativos, de las piezas, de los elementos que tenías reunido, denota pues un trabajo de construcción de la dramaturgia, como de un tiempo de maduración en el que debes haber estado inmersa, ¿no? Cuéntanos un poco de ese proceso, ¿no? De encontrar la mejor forma de organizar ese material, de llevarnos a través de este relato home video, ¿no? De micro relato hacia un tema mucho más grande y poderoso. Bueno, muchas gracias por lo que decís, Tito. Admiro mucho tu trabajo, así que
es muy lindo escuchar lo que estás diciendo, esa devolución de la película. Em, Como les contaba, yo empecé en verdad queriendo hablar del tema, del hecho histórico. Los videos familiares aparecieron mucho después. Yo ya había iniciado haciendo un documental, digamos, sobre las explosiones y sobre la causa armas. Y ya una vez iniciado el proceso es que me encuentro con los videos familiares. Y de alguna forma es como que yo uso ese material propio para contar ese hecho histórico, digamos. Inicio, digamos, mi motivación era contar lo que había pasado en mi ciudad. Mi relato familiar, de alguna forma, es como que puede demostrar lo que le pasó al resto de los habitantes. Somos 40.000 personas, más de 40.000, que vivimos en Río Tercero, y mi relato pequeño, micro, intentaba contar un poco lo que le había pasado a esa comunidad de la que formo parte. Y el montaje fue muy difícil porque cruzaba archivos de procedencia pública y procedencia privada, digamos, de home movie con archivo fílmico de canales de televisión, y entonces intentaba como que esos límites cada vez fueran más difusos, ¿no? Que a veces no se comprendiera del todo cuál era la procedencia de ese archivo, si era algo que había filmado mi familia o era un, un documento de la televisión, de los medios, ¿no? Sobre todo eso es una de las cosas que intenté hacer, ¿no? Como que fueran más difusos los límites entre lo público y lo privado, tanto a nivel de registro como a nivel narrativo, ¿no? Porque considero de que lo público y lo privado están totalmente mezclados, porque lo que nos pasa a nivel personal está totalmente mediado por la sociedad en donde vivimos. Ninguna vida ni ninguna muerte es solo personal, es social. Entonces, ese fue una de de los desafíos, ¿no? Que en el registro estuvieron difusos esos límites. Y además, contar una historia montada con pedacitos, con retazos, como también, por eso le puse esquirlas también, eran como fragmentos, recuerdos de ese hecho que sucedió hace mucho tiempo, que se juntan en una línea de tiempo intentando construir algún discurso, un relato para intentar comprender un poco lo que había pasado hace 20 años, pero a partir de microclips, no tenían escenas muy largas. Generalmente en home movies se tienen como pequeños registros, así como muy fragmentos de pocos segundos, y bueno, un desafío fue también eso, como juntar esas piezas para armar un relato para contar lo que había pasado en Río Tercero en el 95. Y a mí me gustó mucho esos toques de humor que tiene ese relato familiar. Con verte a ti, ¿no? Y a tu hermano de niños, ¿no? Jugando con la cámara, jugando a ser los reporteros de la historia, de lo que había pasado, ¿no? Y cómo ese tono va cambiando cuando empiezan un poco como a darse cuenta de lo que está pasando realmente, ¿no? De la gravedad de los hechos, ¿no? Pero esa inclusión del humor, que para mí es un reto que hago documentales, que me pareció un acierto muy grande en Esquirlas, ¿no? Te lo planteaste, o sea, porque usualmente los documentalistas cuando abordamos un tema, digamos, serio, es como que las escenas, ese tipo de escenas incidentales que contienen humor, es como que se hacen a un costado, ¿no? Para seguir en el tono serio, ¿no? Pero, cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo agregaste esos contenidos, esos toques de humor en un tema tan serio como el de la película Esquirlas? Uh-huh. Bueno, creo que es un poco también mi personalidad y de la región donde vivo, en Córdoba. Tenemos sentido del humor incluso en las situaciones más difíciles como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Es como una, una forma de resistencia también, el humor. Y
y en la película, bueno, aparecía en el material, era parte de lo que estaba ahí, y decidí incorporarlo porque de alguna forma organicé una estructura narrativa en donde primero se muestra una familia feliz, y entonces esas situaciones de humor permitían como comprender un poco cómo se vivía previamente a las explosiones. Eh, una familia de clase media en una ciudad que progresaba al lado de unas fábricas, una ciudad que fue construida en torno a ese polo industrial, y que de golpe se ve interrumpida esa felicidad por un hecho como las explosiones que, que, bueno, de alguna forma marcan de que, bueno, esa felicidad estaba sostenida sobre lazos frágiles, sobre una situación que podía ser peligrosa también, como digo, esta fábrica con la que convivía, que no solamente tenía una producción bélica de la parte mecánica, sino también, y es algo esto que aparece hacia el final de la película, una producción de químicos que se usan para fumigar campos alrededor, principalmente, pero también para generar explosivos. Y bueno, es una lista enorme de químicos que se producen, que se siguen produciendo en Río Tercero. Entonces, Sí, un poco esa era también la intención. Sí. claro, en un momento tu padre es quien tiene esta idea de los proyectiles que cayeron sobre la ciudad, ¿no? De hacerles la radiografía para detectar no solamente eh, las características de este proyectil, sino también los químicos, ¿no? Era, y que para cualquiera podría pensar, pero está trayendo la razón. Pero es que la verdad es tan dura que es increíble, ¿no? O sea, pensar que alguien puede haber estado detrás de esa explosión, o sea, que un conjunto de personas ha estado detrás de lo que quiere ocultar esa explosión es increíble, ¿no? Y a los peruanos nos afecta directamente, puesto que las armas, ¿no? El contrabando, la venta ilegal de armas iba para Ecuador y Croacia, ¿no? Y Ecuador, cuando estaba en un conflicto bélico con el Perú, ¿no? En 1995, si mal no recuerdo, 95, 96. Sí, claro. La guerra de Cenepa, que fue en el verano del 95, igual que duró un mes, pero según lo que estuve leyendo, ustedes sabrán más del tema, pero como que fue de alguna forma el conflicto ahí en el río Cenepa que permitió, le sirvió a la reelección de Fujimori, ¿no? O sea, fue un conflicto que también traccionó la reelección de Fujimori, que era un presidente de Perú que bastante se parece a Menem en esto de haber aplicado políticas neoliberales en América Latina, más ligadas a Estados Unidos, después ¿no? de la caída del muro, el consenso de Washington, todos los países de América Latina como aliados de una política más neoliberal. Fujimori en Perú, Menem en Argentina en los 90. Por eso también en la película un poco intento como recuperar ese registro pixelado de la década de los 90 para hablar no solo del hecho enorme de una explosión y un bombardeo a una ciudad, sino que además fue causado para encubrir un contrabando de armas, sino también me parece que eso como demuestra un poco como la década, ¿no? Pinta un poco la década en América Latina o en algunos países de América Latina. Sí, Ese fue un estallido en el medio de un montón de otros estallidos sociales. claro, y como que la gente está en segundo lugar, ¿no? Importan otros intereses, ¿no? Eh, y bueno, ahora que mencionas a Menem, en una de las escenas de la película, a pocas horas de la explosión en Río Tercero, llega a la ciudad, ¿no? Y es casi ahí, recordando lo que acabas de decir hace un momento, de este uso del material de archivo, eh,
tratando de homologarlo con el material de tu archivo de video casero, ¿no? Porque se ve parece un luminotécnico, alguien que está tratando de acomodar una luz o una cámara mientras Menem está hablando, ¿no? Y que esto es no es lo que te esperas de un archivo periodístico, ¿no? Es como que muestra que hay una intención, ¿no? Sí, sí. Y sí, y en este caso también, además de esa intención que has explicado, está también la intención del poder de decir, esta es la historia que tienen que contar, ¿no? Ha sido un accidente, ¿no? Eh, Sin haber investigado, ¿no? Simplemente era algo que tenía que ser difundido porque era la obligación, ¿no? De los periodistas, como lo dice eh, lo dice Menem en ese momento, ¿no? ¿Y qué dificultades tuviste para acceder a ese tipo de archivo, eh, para tener acceso, ¿no? A los personajes como el operario acusado, ¿no? Cuéntame un poco de esto, porque a veces una de las cosas de los desafíos mayores es el tener acceso a material que lleva a lo que ya has producido, lo que has recopilado a otro nivel, ¿no? ¿Qué desafíos tuviste? La verdad es que con eso no tuve tantas dificultades porque de vecinos y vecinas de Río Tercero, principalmente Guillermo Biglieca, que fue un vecino que filmó durante mucho tiempo, me cedió el material de forma muy generosa. También porque yo había participado de ciertos movimientos exigiendo justicia. Desde que iba al secundario empecé a organizarme con otras personas. Había un movimiento que se llamaba Cauce Común por el Río Tercero. Y bueno, yo estaba muy cercana a la querellante de la causa, al operario que aparece en la película, a quienes filmaron, registraron ahí. Fueron personas con las que compartí, digo, una lucha para que se supiera qué había pasado, y fue durante muchos años eso. Fuimos compañeros y compañeras de esa lucha. Entonces era material que yo ya tenía. Es como que ellos me lo cedieron, y me cedieron mucho material. En realidad lo dificultoso fue qué hacer con tanto material, no acceder al material. Sí, en Buenos Aires, como decía, no conseguí mucho. No sé, no había mucho registro o no lo encontré. Tampoco me quisieron dar un video de la Cámara de Casación de Buenos Aires mientras estaba abierta la causa judicial, que era un video que había presentado el operario como prueba en el maquillaje de armas. Eso tampoco me quisieron dar, pero en general eso, no hubo problemas. Y en esa conferencia de prensa de Menem, que estaba con Mestre también, que era el gobernador en ese momento por el Partido Radical, Mestre. Menem era por el Partido Peronista, aunque un peronismo neoliberal, y Mestre radical. Bueno, ellos estuvieron ahí a las 3 de la tarde, las explosiones fueron a las 9 de la mañana, y ellos ya ese mismo día, a las 3 de la tarde, estaban diciendo eh, que la prensa tenía que difundir la teoría accidental, sin pruebas, como decías. Claro, es que es como genera sospechas, ¿no? O sea, ¿por qué tan rápido, no? Y entonces hablas de años, o sea, ¿cuánto tiempo te tardó completar este proyecto? O sea, porque es tu primer largometraje, ¿no? Leí que tenías un cortometraje premiado también, pero esa es la primera maratón, digamos. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Qué esfuerzo te demandó sacar esa primera obra como de largometraje, como documentalista? Sí, no, el cortometraje es una prueba, es eso, es como un mínimo antecedente. Este fue mi trabajo de la vida, este largometraje. Y, y yo creo que de alguna forma, cuando empecé a ver el material, dije, uy, esto lo empecé desde esa misma mañana, filmando con mi hermano, y porque después quedé muy enganchada con el tema, nunca pude soltarlo el tema. Eso, empecé a comunicarme con gente que estaba tratando de investigar,
desde muy chica. Y después sí, la decisión de hacer de esto una película fue cuando se cumplían 20 años. Como que dije, bueno, yo tengo todo esto, eh, voy, a, voy a montarlo. Y ahí convoqué a gente que sabe mucho de cine, eh, como Julieta Seco y Martín Sapia, bueno, Eva Cáceres, todo el equipo que me acompañó y que hizo que, bueno, pudiera armar esta película. Sí, es un acierto también del relato, ¿no? Por tu narración, o sea, tu voz en off en la película, ¿no? Que hace este diálogo con la niña reportera, ¿no? Eh, y vas dando como solo como lo esencial para que el espectador pueda tener como una comprensión del contexto o de lo que está pasando en la vida de tu familia, ¿no? Como la enfermedad de tu hermana, ¿no? De tu padre. Eh, pero esta dosificación de tu narración, o sea, ¿cómo la lograste? O sea, ¿cómo llegaste a poner unas líneas tan precisas para ubicar al espectador y para enriquecer el relato cinematográfico de tu película? Eso que señalás creo que fue lo más difícil. Yo estuve haciendo durante 5 años la película, ¿no? Fue un montón de tiempo, digo. Y una de las cosas que más me costaba era el trabajo con la voz en off. Yo no quería que tuviera tanta presencia, prefería que fuera un trabajo más de montaje de esas esquirlas, de esos archivos, eh, y que la voz ayudara, pero que eso fuera un elemento más. Y al principio era como muy pomposa, era como muy pretenciosa, porque era también, me parece, mi ópera prima, entonces quería decirlo todo. Y bueno, ahí fue el trabajo con otras personas, de evoluciones. Puntualmente con el tema de la voz en off fue de mucha ayuda Agustina Comedi, eh, que me permitió un poco trabajar sobre eso, como sacar la hojarasca y solamente decir lo necesario, eh, porque yo estaba como denunciando mucho, yo quería denunciar. Sí, eh, claro. y fue como más, bueno, no, con tal historia. Y después, bueno, hubo también algunas cordobesas que me ayudaron de acá, no sé, personas que aparecen ahí en los créditos, que me ayudaron con como asistencia en la voz en off. Interesante que ese planteamiento inicial de contar la historia a través del operario acusado del accidente, de provocar el accidente de Río Tercero, ¿no? Y después el proyecto como migra, ¿no? Se encarna en esa historia familiar, ¿no? Con el acceso al archivo que lo redescubres, ¿no? Que no lo tenías tan presente en la memoria, pero al revisarlo como que encuentras cosas sorprendentes, ¿no? Como estos recorridos que hacen por la ciudad ya impactada, ¿no? Y, me pregunto cómo reaccionó tu familia, ¿no? Con esta exposición, ¿no? Tu hermano, ¿no? Tu compinche de las aventuras con la cámara de video familiar. No, mi familia lo tomó muy bien porque vio ahí como mucho amor de mi parte. Eso lo tomó como una carta de amor a mi papá, a mi hermana. Y eso, no hubo. Ellos vieron igual antes cortes previos. Yo tuve muchos cortes de montaje hasta llegar al final y ellos iban viendo el proceso. O sea que ellos saben todo cómo viene desde hace un montón. Y me acompañan de una forma muy cariñosa. Sí. Qué bueno. ¿Y qué viene? O sea, ¿qué viene con la película? ¿Qué planes tienes de participación en festivales, de distribución? O sea, ¿quién mueve la película? ¿Qué viene con la película, además de la participación en la competencia documental del Festival de Cine de Lima? Bueno, ahora vamos a participar de distintos festivales durante este año. La productora es Eva Cáceres con Punto de Fuga.
y ella estuvo desde el principio apostando a esta película. Es amiga también, digo, y fue como una compañera en todo el proceso. Y este año hacemos distribución en festivales y después se viene el estreno en sala en Córdoba, en una sala de cine, así que estamos muy contentos porque vamos a volver al cine. Y eso, tenemos, no sé, el año que viene ya imagino que estará en plataformas, disponible para poder verse más de una forma sin fechas, digamos, pero este año tenemos festivales. Sí, y a veces ver de una película, además el esfuerzo y el empeño que le pone los productores o la directora, a veces depende mucho de estas conexiones aleatorias, ¿no? Eh, y de la subjetividad de pronto de un programador que pelea por tu película para que esté en una competencia que es una ventana, una vitrina importante, ¿no? Me pasó con Hija de la Laguna, el documental que hice en el 2015 y que de pronto apareció en la competencia de Hot Dogs, donde la vio alguien de Netflix y, y estuvo 3 años en la plataforma, ¿no? Pero recuerdo también cuando vas a los festivales después de haber hecho el esfuerzo, ¿no? Tú cuentas 5 años de trabajo, madurando la historia. Siempre la pregunta es como algo antipática, ¿y cuál es el siguiente proyecto, no? ¿Qué más viene? ¿En qué No, no más es estás antipática, es trabajando? vital, es una pregunta vital. Eh, yo en verdad eso, hice una película sobre las explosiones por el tema, no es que provenía del cine y quería hacer una película y participar de festivales, todo eso vino después. Eh, yo quería hacer una denuncia de lo que había pasado en mi ciudad. Y ahora, a partir de lo que se abrió, que fue algo que no me esperaba, bueno, empecé a trabajar con otras personas que hacen cine y hacen muy buenas películas, y estoy trabajando en un nuevo proyecto que es sobre la guerra de los Balcanes, continúo en el mismo tema, eh, pero es sobre un casco azul argentino-boliviano que viaja a Croacia en el 95 y que se encuentra ahí de alguna forma también con unas Naciones Unidas de papel, sin hacer algo muy este, concreto en el lugar, ¿no? Y bueno, un poco mi intención es conocer ese conflicto bélico que es enorme, el de los Balcanes. Así que estoy estudiando eso y estoy trabajando sobre ese proyecto. Qué interesante, qué interesante. Y en tu ópera prima, Esquirlas, ¿no? Ha recibido como reconocimientos y distintos premios. ¿Puedes contarnos sobre algunos de ellos de los que te sientes más orgullosa o más satisfecha? Ay, qué difícil esto, difícil esto. Sí. Pero bueno, tuvo su estreno en Mar del Plata, que es un festival que amo profundamente. Y, y ya haber estrenado ahí para mí era un montón y nos premiaron, nos reconocieron como mejor dirección, entre otros premios, ahí. Y después, bueno, estuvimos en Jeonju de Corea, em, y ahí obtuvimos el Gran Premio, en Documenta Madrid, en Visión du Rel. Esos fueron los lugares a donde nos dieron premios y después estuvimos en Sheffield, bueno, se me fueron ahora la lista. Vamos a estar en Kosovo también ahora, volviendo a Excelente. sí. Me parece muy buena forma de comenzar tu carrera, ¿no? O sea, tener esa exposición, esos reconocimientos y sobre todo una obra así tan sólida, tan redonda, ¿no? Cuando la vi, o sea, al inicio decía, pero bueno, ¿hacia dónde va? Porque los primeros minutos del archivo familiar, ¿no? Y luego el giro que da cuando de que la vida ya no va a volver a ser igual en esta pequeña ciudad en Córdoba. Eh, a mí, si tu planteamiento inicial era como tener una obra que denuncie, que genere
interés hacia el tema, que ponga el caso nuevamente en la agenda, en la opinión pública, lo hizo, porque inmediatamente después de ver la película empecé a buscar los informes sobre lo que pasó en Río Tercero, ¿no? Y toda esta operación de encubrimiento de venta ilegal de armas, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que pueden provocar estas películas, ¿no? Es como su contribución a hacer visible algo, como despertar el interés y en algunos casos llegan a cambiar o a producir una mejora, ¿no? ¿Qué impacto crees que puede tener una película como Esquirlas? Bueno, eso es muy difícil saber la resonancia que va a tener una película, un libro, lo que sea, es como especular e imaginar, pero em, como decías, me parece que está bueno como recuperar lo que había pasado en una ciudad chiquita del interior de Argentina, que había sido un hecho olvidado, incluso en Argentina, porque durante esos años estuvo el atentado a la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA, y fueron incluso el hijo del expresidente Menem también, bueno, no se sabe finalmente, pero cayó de un helicóptero y murió, y digo, había un montón una lista de muertos que se le adjudicaban a Menem, eh, y, y la fábrica militar de Río Tercero, cuando explota, es un hecho extraordinario en ese momento, pero después se olvida. Y yo quería traerlo de nuevo, eh, y bueno, espero que eso, digo, que mi película permita que se recuerde ese hecho, no solo lo que pasó en ese momento, sino también como para recordar esta década de los 90 que marcó tan profundamente Argentina, porque era una época de esto, que hubo muchas privatizaciones, hubo estallidos sociales, hubo muchos despidos, eh, digo, había una situación de fragilidad del tejido social que generó el tráfico de armas y generó que se bombardeara una ciudad. Digo, fue un hecho que tenía que ver con un contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento en Argentina. Y como te decía, cuando en el Perú se descubrió este contrabando de armas de Argentina, ¿no? De la fábrica militar argentina hacia Ecuador durante el conflicto del CENEPA, fue un golpe duro, puesto que Argentina era garante del acuerdo, ¿no? Entre Perú y Ecuador. Sí, y además porque el Perú en la época de la guerra de las Malvinas, como había sido como solidario con Argentina en la defensa de las islas, ¿no? Entonces de pronto esto fue algo como que, ¿cómo puede el dinero olvidarse de todos los compromisos entre naciones y además fabricar, o sea, diseñar un operativo como el que revelas en tu documental, que es tan torcido, ¿no? O sea, el daño podría haber sido mucho mayor. Eh, y eso creo que es lo importante de obras como Esquirlas, ¿no? Que te llevan del nivel así personal, del microrrelato, del video casero, a un tema mucho más grande, ¿no? Y que confirma pues que el relato de una familia, ¿no? Que el relato personal tiene también un poder transformador, ¿no? Es también un relato político, ¿no? Eh, y, y, bueno, no me queda más que recomendar tu película a la gente y que la siga, que esté atento en las plataformas donde se van a poder ver, además del Festival de Cine de Lima que la trae a la competencia documental y que van a sorprenderse de ese fino y poderoso relato de la ciudad de Río Tercero y el evento que cambió las vidas de las familias que vivían allí como la tuya.
Muchas gracias, Tito. ¿no? Muchas Muchas gracias. gracias a ti y gracias al festival por darnos esta oportunidad de estar en contacto y por darme la oportunidad de ver tu película. Felicidades. Muchas gracias a Natalia y a Tito por esta conversación sobre Esquirlas. Felicitaciones por la película, realmente para mí fue impactante, tantos temas que parecen cercanos también, que de alguna manera podemos sentir hermanados en estas situaciones como de injusticia y a la vez de memoria, ¿verdad? Por favor, no dejen de ver esta película, así como las otras películas en competencia. Comentar que todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Así también, no dejen de seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y de su página web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición en casa. Muchísimas gracias nuevamente a Tito y a Natalia por esta conversación y hasta pronto. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.